la densa y enmarañada selva de Darien, el calor y la humedad se unen para crear un ambiente que pone a prueba incluso a los más experimentados. Formaba parte de una unidad de reconocimiento enviada para investigar posibles rutas utilizadas por contrabandistas. Éramos un equipo bien entrenado, preparado para enfrentar los desafíos físicos y tácticos que esta misión pudiera presentar. Sin embargo, lo que encontramos en Darien desafió toda lógica y experiencia previa. Nuestro equipo estaba compuesto por 5 miembros, cada uno especializado en diferentes aspectos del combate y la supervivencia en la selva. Desde el momento en que nuestro helicóptero nos dejó en un pequeño claro, sabíamos que esta no sería una operación ordinaria. El denso dosel bloqueaba casi toda la luz solar, creando un crepúsculo perpetuo en el suelo de la selva. Avanzamos con cautela, utilizando brújulas y mapas topográficos para orientarnos, ya que la tecnología de GPS era poco fiable bajo el espeso follaje. Durante los primeros días nos enfocamos en la tarea, moviéndonos con precisión y manteniendo una vigilancia constante. No encontramos señales claras de contrabandistas, pero sí tropezamos con trampas y obstáculos que parecían colocados con la intención de desviar o detener el avance de cualquier intruso. Este descubrimiento nos puso en alerta máxima. Sabíamos que estábamos pisando territorio controlado por alguien o algo que no deseaba ser encontrado. La verdadera naturaleza de nuestra misión se reveló en la noche del 4.º día. Alrededor de las 0200 horas, fuimos despertados por el sonido de disparos distantes. Agarramos rápidamente nuestro equipo y nos posicionamos para una posible confrontación. Los disparos cesaron tan repentinamente como habían comenzado, dejando atrás un silencio opresivo. Decidimos investigar al amanecer. Siguiendo la dirección de los disparos, encontramos una escena que ninguno de nosotros estaba preparado para presenciar. En un claro, yacían los restos de lo que parecía ser un campamento improvisado. No había signos de vida, solo pertenencias esparcidas y manchas de sangre que se adentraban en la selva. Lo más perturbador fue descubrir que, según los documentos encontrados entre los escombros, este grupo no era de contrabandistas, sino de investigadores enviados para estudiar la biodiversidad de la región. Con el descubrimiento, nuestra misión tomó un giro inesperado. No solo teníamos que preocuparnos por potenciales amenazas humanas, sino que ahora también había una incógnita sobre qué había ocurrido con esos investigadores. ¿Habían sido atacados por contrabandistas o algo más siniestro acechaba en la selva? Decidimos establecer un campamento temporal para explorar más a fondo la zona y tratar de descifrar qué había pasado. Mientras revisábamos el área, uno de nuestros sensores de movimiento se activó. Al acercarnos, encontramos huellas frescas que no parecían humanas, ni de ningún animal conocido por nosotros. Eran demasiado grandes y mostraban una configuración de dedos anormal. Esa noche, el ambiente se cargó de una tensión palpable. Los sonidos habituales de la selva fueron reemplazados por un silencio ahogado, como si todos los seres vivos se hubieran escondido en anticipación a algo. De repente, el silencio fue roto por un rugido profundo y gutural que resonó a través de la selva, un sonido que ninguno de nosotros había escuchado antes. Lo que siguió fue una noche de vigilancia tensa, esperando un ataque que nunca llegó. A la mañana siguiente, con la luz del día devolviendo algo de normalidad al entorno, discutimos nuestros hallazgos y decidimos que lo mejor sería regresar para informar de nuestros descubrimientos. La selva de Darien había demostrado ser un lugar de misterios que iban más allá de nuestra comprensión o mandato. Nuestro viaje de regreso estuvo marcado por la cautela y la prisa. Al llegar al punto de extracción, informamos a nuestros superiores sobre los eventos, omitiendo nuestras especulaciones más salvajes, pero enfatizando la necesidad de una investigación más profunda. Reflexionando sobre la misión, me doy cuenta de que algunas regiones del mundo, como la selva de Darien, guardan secretos que quizás estén mejor sin descubrir. Aunque regresamos físicamente ilesos, las experiencias vividas en esa selva impenetrable dejaron cicatrices en nuestras mentes, recordatorios permanentes de que, en la batalla entre el hombre y la naturaleza, hay misterios que aún nos superan. Nunca imaginé que mi carrera militar me llevaría a enfrentar horrores que desafían toda lógica. La Operación Anochecer fue clasificada, destinada a ser un capítulo no contado en los anales de nuestras carreras. Pero las sombras de lo que vivimos en la selva de Darien claman por ser reveladas. Era junio, la estación húmeda había envuelto la selva en un manto de neblina persistente y lluvias interminables.
Nuestro equipo, compuesto por 12 hombres, fue asignado para una misión de reconocimiento tras informes de actividades ilícitas en la región. El objetivo era claro: infiltrarnos, recopilar información y evacuar sin ser detectados. El primer día transcurrió sin incidentes. Avanzábamos con cautela, conscientes de los peligros naturales que Darien reservaba para los imprudentes. Serpientes, insectos venenosos y una topografía traicionera eran solo el principio. Sin embargo, lo que nos aguardaba en las sombras de aquel bosque ancestral superaba cualquier amenaza natural. La segunda noche marcó el inicio del terror. Estábamos acampados cerca de un riachuelo. El sonido del agua fluyendo debía ser reconfortante, pero había una quietud en el aire, una tensión que envolvía todo. Fue entonces cuando escuchamos los primeros sonidos extraños. No eran los llamados habituales de la selva, sino algo distinto, perturbador, como susurros que no provenían de ninguna boca humana ni animal conocido. Ignorándolo como el efecto de la fatiga y el aislamiento, decidimos continuar al amanecer. Pero al día siguiente, uno de nuestros hombres, Álvarez, desapareció. Había tomado la última guardia y simplemente se esfumó sin dejar rastro. Organizamos equipos de búsqueda, gritando su nombre, esperando alguna señal. Nada. La desaparición de Álvarez fue un golpe duro, pero lo que encontramos esa noche agravó nuestra desesperación. Encontramos su equipo colgado de un árbol, meticulosamente dispuesto, como si alguien o algo estuviera jugando con nosotros. No había señales de lucha, ni de sangre. Era como si la selva se lo hubiera tragado. Continuamos la misión. Cada paso adelante pesaba más que el anterior. La atmósfera se había vuelto opresiva, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles. Los sonidos extraños se intensificaron, transformándose en lo que solo puedo describir como risas distorsionadas y gritos ahogados que resonaban entre los árboles. Entonces ocurrió lo inconcebible. Mientras avanzábamos, algo nos emboscó. No eran guerrilleros ni narcotraficantes. Eran sombras, formas oscuras que se movían con una velocidad y agilidad sobrenaturales. Lo que siguió fue un caos absoluto. Disparábamos a ciegas, nuestras balas no encontraban blanco. Perdimos a otros 2 hombres en el encuentro, arrastrados por la selva ante nuestros ojos incrédulos. Después de aquello, la retirada no era una opción, era una necesidad. Estábamos siendo cazados por algo que no podíamos comprender, algo que no tenía lugar en el mundo natural. La operación ya no importaba solo sobrevivir. La noche final antes de nuestra evacuación, hicimos un último campamento. Estábamos exhaustos, al borde del colapso mental. La oscuridad se cernía sobre nosotros con un peso casi físico. Y entonces, en medio de esa noche sin luna, ellos vinieron por nosotros. No como antes, en sombras y susurros, sino en una oleada de terror puro. Formas que parecían humanas pero cuyos movimientos eran todo menos naturales, rodearon nuestro campamento. La lucha que siguió fue brutal y desesperada. Usamos todo lo que teníamos, desde armas de fuego hasta cuchillos y fuego. Algunos de ellos cayeron, pero no sin llevarse a más de los nuestros. Cuando el sol comenzó a elevarse, los pocos de nosotros que quedábamos, nos encontramos rodeados de silencio y destrucción. 4 de nosotros habíamos sobrevivido la noche, parados entre los restos de lo que una vez fue nuestro refugio, mirando a nuestro alrededor con una mezcla de alivio y horror indescriptible. Las formas que nos habían atacado se habían esfumado con la llegada del alba, dejando tras de sí solo el eco de nuestra batalla y las vidas de nuestros compañeros caídos. Nos pusimos en marcha tan pronto como pudimos reunir nuestras fuerzas, dejando atrás el escenario de terror, con la única meta de alcanzar el punto de evacuación. El viaje de regreso estuvo marcado por un silencio sepulcral. Cada sombra, cada ruido en la densa vegetación nos hacía tensar, preparados para un nuevo ataque que afortunadamente nunca llegó. Al llegar al punto de evacuación, nos encontramos con un equipo de rescate que había sido enviado tras perder todo contacto con nosotros. Sus rostros mostraron alivio al vernos, pero ese alivio se tornó en shock al ver el estado en que nos encontrábamos y al contar el número de los que regresábamos. El viaje de regreso a la base fue un torbellino de emociones y reportes. Se nos interrogó exhaustivamente, se tomaron nuestras declaraciones, pero podíamos sentir la incredulidad en las miradas de nuestros interrogadores. ¿Cómo podríamos esperar que creyeran en lo inexplicable? ¿En el terror que habíamos enfrentado y que, de alguna manera, habíamos sobrevivido?
Los informes oficiales mencionaron una emboscada por parte de grupos armados no identificados, con pérdidas significativas por parte de nuestro equipo. Nada se dijo sobre las sombras, las formas no humanas, ni el terror sobrenatural que habíamos experimentado. Fue más fácil para ellos envolverlo todo en una explicación convencional, relegando nuestras verdaderas experiencias a los archivos clasificados o, peor aún, a historias de locura temporal inducida por el estrés. Desde entonces, llevo conmigo las cicatrices de aquella operación, no solo en mi cuerpo, sino en mi alma. Los sonidos de la noche ya no me traen paz, sino un recordatorio constante de lo que viví en la selva de Darién. Me pregunto cuántas historias como la nuestra permanecen ocultas, cuántos horrores inexplicables yacen en espera en las sombras del mundo, y cuántos valientes se enfrentan a ellos, solo para que sus verdaderas luchas sean borradas o desacreditadas. La Operación Anochecer quedará para siempre en mi memoria como un testimonio de que, más allá de los conflictos humanos y las guerras que marcamos en mapas, existen batallas que se libran en los confines de nuestro entendimiento, donde el enemigo no es algo que pueda ser fácilmente identificado o vencido con armas. Y aunque he continuado con mi vida, parte de mí quedó atrapada en la oscuridad de Darién, en un eterno anochecer del cual, temo, nunca podré escapar completamente. Era el verano de 2022 cuando nuestra unidad fue asignada a una operación de reconocimiento en la espesa selva de Darién, un territorio notoriamente impenetrable que separa Colombia de Panamá. La misión era clara: investigar informes de actividades ilegales en la zona, posiblemente vinculadas al narcotráfico o al contrabando de armas. Pero lo que encontramos allí, escondido entre las sombras de esa selva antigua, fue algo completamente distinto y aterrador. Mi nombre es Marco, y fui el sargento a cargo del equipo Delta, compuesto por 5 hombres y mujeres entrenados para enfrentar cualquier adversidad. Nos adentramos en Darién con el equipo esencial, nuestras armas y la promesa de apoyo aéreo si la situación se tornaba insostenible. Desde el principio, algo no se sentía bien. No era solo la omnipresente humedad o los sonidos constantes de la selva. Había una sensación de estar siendo observados que no podíamos sacudirnos de encima. Durante los primeros días, avanzamos según lo planeado, marcando el territorio, tomando notas y fotografiando cualquier anomalía. Sin embargo, al tercer día, comenzamos a encontrar señales perturbadoras, campamentos abandonados con indicios de haber sido evacuados apresuradamente, pertenencias personales esparcidas, y lo más inquietante, trazas de sangre que se adentraban en la selva, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado. Esa noche, mientras acampábamos, los primeros indicios reales de peligro se hicieron presentes. Los dispositivos electrónicos comenzaron a fallar, y una densa niebla se levantó del suelo, algo poco común para la estación. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, y los sonidos de la selva se intensificaron. Fue entonces cuando escuchamos los pasos, lentos, medidos, acercándose a nuestro campamento. Tomamos posiciones defensivas, pero no había nada visible a través de la niebla. Sin previo aviso, la niebla se disipó tan rápidamente como había aparecido, y con ella se fueron los pasos. Inspeccionamos el área, pero no encontramos nada. Decidimos mantener una vigilancia doble esa noche, aunque nadie logró cerrar los ojos. Al día siguiente, con la moral baja y la paranoia en aumento, continuamos nuestra misión. Fue entonces cuando nos topamos con la aldea. Una serie de estructuras rudimentarias construidas con materiales de la selva que no aparecían en ningún mapa. No había signos de vida, pero el lugar estaba impregnado de una atmósfera pesada, casi como si retuviera el aliento. Exploramos la aldea con cautela, encontrando más señales de una partida apresurada, comidas a medio comer, fuegos recientemente extinguidos, y lo más escalofriante, un mural en una de las cabañas. Representaba figuras humanoides altas, delgadas, con ojos desproporcionadamente grandes, rodeando a lo que parecían ser soldados. Los detalles eran increíblemente precisos, y algo en la forma en que las figuras estaban dibujadas nos heló la sangre. No necesitábamos más señales. Decidimos volver a nuestra base y reportar lo encontrado. Sin embargo, la selva tenía otros planes. Nuestra comunicación con el exterior se había cortado. Los GPS mostraban ubicaciones erráticas, y el camino por el que habíamos venido parecía haberse esfumado. Estábamos perdidos, sin contacto con el exterior, en una selva que parecía cobrar vida propia.
Los días siguientes se convirtieron en una lucha por la supervivencia. Nos veíamos obligados a mover nuestro campamento constantemente, huyendo de sombras y sonidos que nos acechaban desde la oscuridad. La comida empezaba a escasear, y el agua que podíamos recolectar tenía un sabor extraño que nos dejaba con náuseas. Era como si la selva entera se hubiera vuelto en nuestra contra. Entonces, una noche, ellos vinieron. No eran como nada que hubiéramos visto o imaginado. Figuras altas, casi etéreas, que emergían entre los árboles, moviéndose de manera que desafiaba la lógica. No portaban armas, pero no las necesitaban. Su sola presencia era abrumadora, paralizante. Abrimos fuego, pero las balas no parecían afectarles. En ese momento comprendimos que no estábamos luchando contra un enemigo común. Estábamos enfrentando algo que pertenecía más al ámbito de lo sobrenatural que al de la guerra convencional. Perdimos a 2 miembros del equipo esa noche. Jiménez y Linares desaparecieron sin dejar rastro, como si la selva misma los hubiera absorbido. Los demás apenas logramos escapar, llevándonos solo el terror y la desesperación como compañía. Los días se mezclaban, y nuestra situación se volvía cada vez más desesperada. La paranoia se apoderó de nosotros. Cada sombra era un enemigo, cada ruido, una amenaza. Hasta que finalmente, cuando ya habíamos perdido toda esperanza, encontramos el camino de regreso. O más bien, el camino nos encontró a nosotros. Al regresar, nuestras historias fueron recibidas con escepticismo. Las pruebas físicas eran escasas, y lo que pudimos presentar fue descartado como el resultado del estrés y la desorientación. Pero nosotros sabíamos la verdad. Algo mora en las profundidades de la selva de Darién, algo antiguo y poderoso. Y aunque nuestra misión había terminado, la sensación de haber sido observados, de ser cazados, nunca nos abandonó. Esta experiencia cambió mi perspectiva sobre el mundo y sobre lo que consideramos posible. A veces, en las noches, cuando el mundo está en silencio, puedo escuchar esos pasos nuevamente, acercándose en la oscuridad. Y sé que, allá afuera, en algún lugar, la amenaza oculta de Darién sigue esperando, paciente, eterna. Nuestra misión: atravesar esta selva impenetrable para interceptar cargamentos ilícitos que utilizaban esta ruta para evadir controles. Pero lo que encontramos en esa espesura fue algo que desafía toda lógica y entendimiento humano. Era un destacamento de 12, todos hombres y mujeres entrenados para enfrentar lo inimaginable. Sin embargo, nada podría haber preparado a ninguno de nosotros para lo que nos esperaba. Desde el primer día, la selva nos recibió con un manto de humedad y un silencio opresivo, roto solo por el ocasional crujir de ramas bajo nuestros pies o el distante llamado de alguna criatura no identificada. Los primeros días transcurrieron con la monotonía de la marcha, el establecimiento de campamentos temporales y la constante vigilancia. Pero fue en la noche del tercer día cuando la verdadera naturaleza de Darién comenzó a manifestarse. Uno de nuestros radios empezó a emitir estática, un fenómeno no raro en sí, pero dentro de esa estática creímos escuchar voces. Pensamos que era el agotamiento jugando trucos con nuestra mente. Al día siguiente, Martínez, uno de nuestros exploradores más experimentados, nos regresó de una patrulla de reconocimiento. Organizamos equipos de búsqueda, peinando la zona donde se le vio por última vez, pero no encontramos ni rastro de él. Esa noche, el campamento se vio envuelto en una atmósfera de inquietud que rozaba la paranoia. Cada sonido nos hacía agarrar las armas, cada sombra parecía cobrar vida. La desaparición de Martínez solo fue el comienzo. En los días siguientes, más miembros del equipo empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Buscamos incansablemente, pero la selva parecía tragárselos. Para empeorar las cosas, comenzamos a encontrar objetos personales de los desaparecidos en lugares donde ya habíamos buscado antes, como si alguien o algo estuviera jugando con nosotros. El pánico se instaló cuando la realidad de nuestra situación se hizo evidente. Estábamos siendo cazados. ¿Pero por quién o qué? No encontrábamos signos de otros grupos humanos en la zona, y las trampas que empezamos a encontrar eran demasiado elaboradas para ser obra de animales. Entonces, en una noche particularmente oscura, lo vi. Una sombra entre las sombras, más negra y densa que la oscuridad que la rodeaba. Era imposible discernir sus características, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Alerté al grupo, pero cuando encendimos las linternas, no había nada allí.
Algunos pensaron que el estrés estaba afectando mi juicio, pero yo sabía lo que había visto. Las noches siguientes se convirtieron en un infierno de vigilias y alertas constantes. Los encuentros con las sombras se hicieron más frecuentes, y aunque nunca atacaba directamente, su presencia era un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad. La moral del equipo se desplomó. La misión original ya no importaba. Solo queríamos salir de allí con vida. La decisión de abandonar la misión y buscar una ruta de escape se tomó demasiado tarde. Para cuando intentamos retrasar nuestros pasos, los caminos parecían haber cambiado. Árboles que juraríamos haber marcado como puntos de referencia habían desaparecido, y nuevas barreras naturales surgían de la nada. La selva nos estaba encerrando. Finalmente, después de días de caminata sin rumbo, me encontré solo. Los últimos compañeros que me quedaban desaparecieron durante la noche, dejándome como el último hombre en pie. Mi radio, inútil desde hacía días, de repente cobró vida con una estática ensordecedora, y entre esa estática, escuché lo que parecían ser las voces de mis compañeros desaparecidos, llamándome por mi nombre, guiándome hacia un claro en la selva que nunca había visto antes. Con nada que perder, los seguí. El claro estaba iluminado por una luz etérea, no perteneciente a este mundo. En su centro, un artefacto de origen desconocido, emanando una luz pulsante. Las voces se intensificaron, instándome a acercarme. Era como si el artefacto y la selva misma quisieran mostrarme algo, un secreto oscuro más allá de la comprensión humana. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue una sensación de ascenso, como si mi cuerpo se elevara del suelo. Cuando desperté, estaba fuera de la selva, solo, con el equipo de rescate mirándome con expresiones de alivio y confusión. No tengo explicación para lo que experimenté en Darien. Los informes oficiales mencionan una desorientación severa y alucinaciones provocadas por la fatiga y el estrés. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Algo antiguo y poderoso reside en esa selva, algo que va más allá de nuestra comprensión o capacidad para enfrentar. Ahora, de vuelta a la civilización, las noches me encuentran despierto, escuchando atentamente, casi esperando que la estática de mi radio cobre vida una vez más. Pero parte de mí sabe que lo que sea que reside en Darien me dejó ir por alguna razón, y aunque estoy a salvo por ahora, siempre llevaré conmigo el temor y la maravilla de haber sido el último hombre en pie, aislado en la implacable y misteriosa selva de Darien. El calor era sofocante, una cortina de humedad que se adhería a la piel y no permitía escapatoria. Mis botas se hundían en el fango con cada paso, mientras mi escuadrón y yo nos adentrábamos más en la selva de Darien. Una vastedad verde que se extendía más allá de lo que el ojo podía ver. La misión era clara: reconocer el terreno y establecer una posición avanzada para futuras operaciones. Sin embargo, nada en nuestro entrenamiento nos había preparado para lo que íbamos a enfrentar. Los días se sucedían uno tras otro, indistinguibles entre sí, salvo por el deterioro gradual de nuestra moral. Nuestro equipo, compuesto por hombres y mujeres forjados en incontables entrenamientos y misiones, comenzaba a mostrar signos de fatiga no solo física sino mental. Los sonidos de la selva, constantes y omnipresentes, se convirtieron en un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Una noche, mientras el escuadrón descansaba, el silencio fue rasgado por un grito ahogado. Nos levantamos de un salto, armas en mano, buscando la fuente de la perturbación. Uno de nuestros compañeros, García, yacía en el suelo, temblando, los ojos desorbitados mirando hacia la oscuridad que nos rodeaba. Murmuraba incoherencias sobre sombras que se movían, figuras que no pertenecían a este mundo. Pensamos que el estrés había hecho mella en él, pero aquello fue solo el principio. A partir de esa noche, algo cambió. La selva ya no solo era un adversario físico, se había transformado en un enemigo psicológico, que jugaba con nuestras mentes tanto como con nuestros cuerpos. Los encuentros con estas sombras se volvieron más frecuentes. A veces, en el rabillo del ojo, captábamos movimientos imposibles, siluetas que desafiaban la lógica, pero al girar, solo nos encontrábamos con la selva misma, burlándose de nuestras dudas. Intentamos mantenernos firmes, centrados en nuestra misión, pero la selva tenía otros planes. Una mañana, después de una noche particularmente inquieta, descubrimos que nuestra radio había sido desmantelada, sus piezas esparcidas alrededor del campamento como si fueran parte de un ritual extraño.
Estábamos solos, sin forma de comunicarnos con el exterior, aislados en un mar de verde infinito. Los días siguientes pusieron a prueba nuestra cordura. Veíamos figuras observándonos desde la distancia, sintiendo sus ojos sobre nosotros, pero cuando nos acercábamos, desaparecían, dejándonos cuestionando nuestra propia percepción de la realidad. El clima no ayudaba, con lluvias torrenciales que borraban cualquier rastro de nuestro paso por la selva, como si la misma tierra quisiera devorar nuestra existencia. Nuestro líder, el capitán Soto, intentó mantenernos unidos, recordándonos el propósito de nuestra misión, pero incluso él comenzó a mostrar signos de desgaste. Una noche lo encontré hablando solo, discutiendo estrategias con alguien que no estaba allí. Cuando le pregunté, me miró con una intensidad que nunca había visto y dijo: «La selva nos está probando, y no podemos fallar». Fue entonces cuando las desapariciones comenzaron. Primero fue Rivera, cuya hamaca encontramos vacía una mañana sin rastro alguno de lucha o escape. Luego Martínez desapareció mientras exploraba un arroyo cercano. La búsqueda fue frenética pero infructuosa. La selva se había cerrado sobre ellos, tragándolos sin dejar rastro. Con cada desaparición, la tensión crecía y la desesperación se hacía más palpable. Nuestras noches se llenaban de vigilias, temerosos de cerrar los ojos por lo que podría esperarnos en la oscuridad. La comida escaseaba y el agua limpia se convertía en un recurso cada vez más valioso. La idea de abandonar la misión y buscar el camino de regreso comenzó a tomar forma en nuestras conversaciones. Pero ¿cómo navegar una selva que parecía reconfigurarse a sí misma, un laberinto viviente que rechazaba nuestra presencia? Fue en la vigilia de nuestra decisión de retirarnos cuando la verdadera naturaleza de nuestro enemigo se reveló. Desperté a medianoche por el sonido de pasos alrededor de nuestro campamento. Agarrando mi arma, me preparé para enfrentar lo que fuera que la noche nos traía. Lo que vi a través de la mira no era humano, ni siquiera animal. Las figuras que se movían entre los árboles brillaban con una luz tenue, sus contornos apenas distinguibles, formas humanas que no emitían sonido alguno, pero cuya presencia llenaba el aire de una electricidad palpable. El escuadrón despertó y formamos un círculo, espaldas juntas, mirando hacia la oscuridad que nos rodeaba. Las figuras se acercaban, su luz creciendo en intensidad hasta que el aire mismo parecía vibrar. Fue entonces cuando el capitán Soto dio la orden de disparar. La noche se iluminó con el destello de nuestras armas, pero las balas no encontraban objetivo. Las figuras se movían a través de los disparos como si fueran meras ilusiones. Cuando el último cartucho fue disparado y el silencio volvió a caer sobre nosotros, las figuras se desvanecieron, dejándonos exhaustos, confundidos y aterrados. Sabíamos entonces que no estábamos luchando contra un enemigo conocido, sino contra algo que desafiaba nuestra comprensión del mundo. En las horas que siguieron, tomamos la decisión unánime de abandonar la misión y buscar nuestro camino de regreso. Pero Darien no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Con cada paso hacia lo que creíamos era la dirección correcta, la selva parecía reírse de nosotros, cambiando, cerrando caminos y abriendo otros hacia más profundidades desconocidas. Los días se convirtieron en semanas, y uno a uno mis compañeros cayeron, algunos por enfermedad, otros por lesiones que no podíamos tratar. El capitán Soto fue el último en irse, dejándome con sus últimas palabras: «No dejes que la selva te tome, soldado. Encuentra el camino a casa». Ahora, soy el último hombre en pie, escribiendo esto como testimonio de lo que hemos enfrentado, con la esperanza de que alguien lo encuentre y comprenda. La selva de Darien no es solo un lugar, es una entidad, un ser que desafía nuestra presencia, que nos enseña cuán insignificantes somos en este vasto mundo. No sé si lograré salir de aquí, pero si lo hago, llevaré conmigo las historias de aquellos que cayeron, un recordatorio de nuestro enfrentamiento con lo desconocido. La selva puede que reclame mi cuerpo, pero mi historia, nuestra historia, sobrevivirá. Era una misión rutinaria, o eso nos habían dicho. Nuestro objetivo era simple: reconocimiento en una región remota de la selva, cerca de la frontera. No era la primera vez que nos adentrábamos en terrenos hostiles, pero algo en el aire sentía diferente esta vez. Quizás era la forma en que la brisa movía las hojas, como si la selva misma estuviera susurrando secretos oscuros. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos experimentados en combate y supervivencia,
Nuestro líder, el sargento Ramírez, era un veterano con más misiones en su haber de las que podía contar. Junto a él estaba López, el especialista en comunicaciones, Martínez, nuestro explorador, Sánchez, el médico, y yo, Rivera, el francotirador. Nos adentramos en la selva al amanecer, aprovechando la luz natural para cubrir la mayor distancia posible antes de que la oscuridad hiciera su aparición. La vegetación era densa, cada paso era un desafío, y el sonido de la vida silvestre llenaba el aire. Pero conforme avanzábamos, un silencio anormal comenzó a instalarse, como si la selva estuviera conteniendo la respiración. El primer incidente ocurrió al tercer día. Martínez, quien iba al frente, se detuvo de golpe. Delante de nosotros, las marcas de lo que parecían ser pisadas humanas se adentraban más en la selva. No había aldeas conocidas en kilómetros a la redonda, lo que convertía aquel hallazgo en algo inquietante. Decidimos seguirlas, pensando que podrían llevarnos a algo relevante para nuestra misión. Las pisadas nos guiaron a un pequeño claro donde los árboles parecían retroceder, como reacios a invadir el espacio. En el centro, había restos de lo que alguna vez fue un campamento. Lo extraño era que todo estaba dispuesto como si sus ocupantes hubieran desaparecido en medio de sus actividades. Una fogata a medio consumir, utensilios de cocina esparcidos y unas cuantas pertenencias personales. No había señales de lucha o violencia, solo abandono. Decidimos establecer nuestro campamento allí, pensando aprovechar el claro para nuestra ventaja. Esa noche, los sonidos de la selva se intensificaron. El crujir de las ramas, el susurro del viento y algo más, algo que no podíamos identificar, que se sentía demasiado cercano. A pesar de estar exhaustos, el sueño se nos escapaba, atrapados en la tensión del ambiente. A la mañana siguiente, López había desaparecido. Su equipo estaba intacto, su hamaca vacía, sin signos de lucha o partida voluntaria. Buscamos en los alrededores, gritando su nombre, pero solo el eco de nuestras propias voces respondía. El sargento Ramírez decidió que debíamos mover nuestro campamento. Algo sobre ese lugar no estaba bien. Continuamos nuestra misión, aunque la moral estaba baja y la preocupación por López nublaba nuestros pensamientos. La selva parecía cerrarse sobre nosotros, cada vez más opresiva, cada vez más hostil. 2 días después, Sánchez comenzó a actuar de manera extraña. Murmuraba para sí mismo, mirando fijamente a la nada, como si pudiera ver algo que nosotros no. Cuando le preguntábamos qué le ocurría, simplemente decía que debíamos irnos de este lugar, que la selva no quería extranjeros. Esa noche, las cosas empeoraron. Un grito desgarrador nos sacó de nuestras hamacas. Era Sánchez, parado al borde del campamento gritando hacia la oscuridad. Corrimos hacia él, intentando calmarlo, pero estaba fuera de sí, hablando de figuras que se movían entre los árboles, de ojos que lo observaban desde la oscuridad. Intentamos traerlo de vuelta a la realidad, pero en un abrir y cerrar de ojos, algo lo arrastró hacia la selva. Corrimos tras él, pero fue en vano. Sánchez había desaparecido, tragado por la noche. Ahora éramos solo 3, y la desesperación se había apoderado de nosotros. El sargento Ramírez ordenó un repliegue inmediato. Debíamos salir de esa selva, informar de las desapariciones, pedir refuerzos. Pero la selva tenía otros planes para nosotros. En nuestro apresurado retorno nos perdimos. Los caminos que habíamos marcado parecían haber sido borrados, las señales que dejamos, desaparecidas. Era como si la selva misma se hubiera reconfigurado para mantenernos atrapados. Entonces, Martínez cayó enfermo. Fiebre alta, delirios, hablando de voces que lo llamaban por su nombre, invitándolo a adentrarse en la selva. Su condición empeoraba por horas, y sin Sánchez, nuestra capacidad para ayudarlo era limitada. En un último esfuerzo desesperado, el sargento y yo decidimos llevarlo en brazos, intentando encontrar el camino de regreso a cualquier costo. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando nos atacaron. No puedo decir qué era, solo que las sombras parecían cobrar vida, moviéndose con una velocidad y una ferocidad que desafiaban la naturaleza. Martínez fue arrastrado de nuestros brazos, desapareciendo entre gritos que se apagaron tan rápido como comenzaron. Solo quedábamos el sargento Ramírez y yo, perdidos, acechados y sin esperanza. Continuamos moviéndonos, guiados por el instinto más que por el conocimiento, hasta que, por razones que aún no comprendo, encontramos el camino de regreso.
Al llegar al punto de extracción, el equipo de rescate nos encontró en estado de shock, incapaces de hablar. Nos evacuaron de inmediato. Las investigaciones se llevaron a cabo, pero de nuestros compañeros, ni rastro. La selva se había cerrado sobre sus secretos, dejándonos solo con nuestras memorias y el eco de sus gritos. Esta experiencia me cambió. No hay noche en la que no sueñe con la selva, con sus sombras, con los que dejamos atrás. Nos etiquetaron como desaparecidos en acción, pero la verdad es mucho más oscura. Algo habita en esa selva, algo antiguo y maligno, y temo que nunca cesará su caza. Nosotros fuimos los afortunados, los que logramos escapar. Pero ¿quién será el próximo en cruzar su camino? En las densas y enmarañadas selvas de México, mi unidad fue desplegada en una misión de reconocimiento. Éramos un grupo selecto de militares entrenados para operar en las condiciones más extremas. Lo que encontramos en aquellas sombras verdes superó cualquier expectativa o entrenamiento. Nuestro encuentro con el hombre jaguar se convirtió en una historia que, hasta el día de hoy, me cuesta relatar. La misión era simple en papel: avanzar a través de la selva de Dariel, recolectar datos de inteligencia y regresar. Sin embargo, la jungla tenía otros planes. Nuestro primer día transcurrió sin incidentes, moviéndonos con cautela, atentos a cualquier signo de las guerrillas que sabíamos operaban en la zona. Pero conforme el sol comenzaba a caer, los sonidos de la selva cambiaron. Un rugido bajo, casi imperceptible al principio, se entrelazó con los sonidos nocturnos. No era como nada que hubiésemos escuchado antes. Era como si la selva misma advirtiera de un peligro inminente. La segunda noche, nuestro campamento fue sacudido por un estruendo que parecía provenir de todas direcciones. Al principio, pensamos en un animal grande, quizás un jaguar. Pero lo que vimos a la luz de nuestras linternas no se parecía a ninguna criatura conocida. Era una silueta, alta y esbelta, con ojos que reflejaban la luz como los de un felino. Se movía con una agilidad sobrenatural, desapareciendo en la oscuridad antes de que pudiéramos reaccionar. A la mañana siguiente, decidimos seguir la pista de la criatura, creyendo que podría ser un camuflaje enemigo o algo peor. Sin embargo, cada intento de rastrearlo terminaba en confusión. Las huellas aparecían y desaparecían como si la entidad que las dejaba conociera el arte del rastreo mejor que nosotros. Cada noche, el rugido se hacía más fuerte, más cercano, como si nos estuviera acosando, jugando con nosotros antes de atacar. Después de varios días, la tensión comenzó a hacer mella en el equipo. Algunos murmuraban sobre antiguas leyendas locales, sobre un ser que protegía la selva, un guerrero espiritual, con la fuerza de un jaguar y la astucia de un humano. Lo llamaban el hombre jaguar. Según cuentan, aquellos que invaden su territorio son cazados sin piedad. Pensé que eran solo historias para asustar a los niños o a los ingenuos. Pero lo que vivimos desafió cualquier explicación racional. Una noche, mientras montábamos guardia, la criatura finalmente se reveló en toda su terrorífica gloria. Emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con una luz fría e inhumana. No era ni hombre ni bestia, sino algo intermedio. Su presencia emanaba una fuerza primal, una advertencia clara de que estábamos en su reino ahora. En un acto desesperado, abrimos fuego. Las balas parecían atravesarlo sin efecto alguno, como si nuestro arsenal moderno no fuera match para su antigua magia. Con un rugido que resonó a través de la selva, se lanzó hacia nosotros. El caos se desató. Gritamos, disparamos y corrimos, pero la selva, que había sido nuestro enemigo invisible, se convirtió en nuestro laberinto mortal. En ese momento, comprendí que no estábamos cazando, éramos la presa. Lo que siguió fue una lucha por la supervivencia. Nos separamos en el pánico, cada uno corriendo por su vida, intentando encontrar el camino de regreso al punto de extracción. Durante horas, me moví guiado por el instinto, el miedo alimentando cada paso, esperando en cada momento sentir las garras del hombre jaguar en mi espalda. Al amanecer, exhausto y al borde del colapso, encontré a los pocos de mi equipo que lograron sobrevivir. Estábamos magullados, heridos, pero vivos. El hombre jaguar había desaparecido con la primera luz del día, dejándonos con las cicatrices de su caza y la certeza de que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas o conquistadas por la fuerza. Regresamos a la civilización como hombres cambiados.
La oficialidad nos presionó para que mantuviéramos el silencio sobre lo ocurrido, catalogándolo como un encuentro con un grupo armado no identificado. Pero nosotros sabíamos la verdad. La selva de Dariel alberga algo antiguo y poderoso, un guardián que no distingue entre amigo o enemigo, solo entre aquellos que respetan su reino y los que no. Hasta el día de hoy, cuando la noche cae y el mundo se queda en silencio, a veces creo oír ese bajo rugido a lo lejos, recordándome que hay misterios en este mundo que están mejor dejados sin resolver. La experiencia vivida por mi unidad en la selva nos enseñó una lección humilde. Somos meros visitantes en este antiguo y salvaje planeta, y hay guardianes dispuestos a recordárnoslo a la manera más brutal. Nunca imaginé que mi servicio en la selva de Dariel me llevaría a enfrentarme no solo a los peligros naturales y a la hostilidad del enemigo, sino a una amenaza que desafiaría mi comprensión de la realidad. Esta es mi historia, una vivencia que marcó mi existencia y la de mis compañeros, llevándonos al límite de nuestra cordura. Nos desplegaron en una misión de reconocimiento, tras recibir informes de actividades enemigas en un área poco explorada de la selva. Nuestro equipo, compuesto por 10 hombres, estaba bien entrenado y preparado para enfrentar cualquier adversidad, o eso creíamos. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Avanzamos a través de la densa vegetación, superando los obstáculos naturales y manteniéndonos alerta ante cualquier señal de presencia hostil. Pero fue en la tercera noche cuando las cosas comenzaron a cambiar. Una tormenta nos obligó a refugiarnos en una cueva que parecía haber sido utilizada por alguien más antes que nosotros. Marcas en las paredes, restos de fogatas antiguas. Era evidente que no éramos los primeros visitantes. Al amanecer, decidimos explorar un poco más la zona, pensando que podríamos encontrar pistas sobre el enemigo. En su lugar encontramos algo que nunca habríamos podido imaginar. A poca distancia de la cueva, descubrimos los restos de lo que parecía ser un campamento militar, pero no había señales de vida, solo equipamiento abandonado y documentos esparcidos por el suelo. Lo que más nos perturbó fue encontrar marcas de garras en el metal y restos humanos que parecían haber sido devorados por algo con una ferocidad inhumana. Regresamos a la cueva, inquietos y confundidos, tratando de procesar lo encontrado. Decidimos establecer un perímetro de seguridad y mantener guardias dobles durante la noche, pero la oscuridad traía consigo sonidos desconocidos, movimientos entre los árboles, susurros que el viento no podía crear. A pesar de nuestros esfuerzos por mantenernos firmes, el miedo empezaba a infiltrarse entre nosotros. En la quinta noche, la verdadera naturaleza de nuestra amenaza se reveló. Una criatura, surgida de las sombras de la selva, atacó nuestro campamento. Era una bestia como nunca había visto, con ojos que reflejaban la luz de nuestra fogata como 2 brasas ardientes, y dientes que parecían cuchillos listos para desgarrar carne. La batalla fue breve pero intensa. Disparamos hasta que la criatura retrocedió, no sin antes herir gravemente a 2 de nuestros hombres. La mañana siguiente, con nuestros heridos en estado crítico, tomamos la decisión de evacuar y buscar ayuda. La selva, sin embargo, parecía tener otros planes para nosotros. Cada intento de encontrar una ruta de escape nos llevaba de vuelta a la cueva. Era como si algo nos impidiera abandonar aquel lugar. Los ataques no se detuvieron. Cada noche, la criatura volvía, probando nuestras defensas, mermando nuestras fuerzas. Los gritos de mis compañeros heridos y el sonido de la lucha llenaban el aire, una sinfonía de desesperación y terror. Fue entonces cuando comprendimos la verdadera extensión de nuestra situación. Entre los documentos encontrados en el campamento abandonado, descubrimos informes que hablaban de un proyecto militar secreto, uno que buscaba utilizar la flora y fauna de la selva para desarrollar armas biológicas. Algo había salido terriblemente mal, y nosotros estábamos pagando el precio. Nuestra lucha por la supervivencia se convirtió en una cuenta regresiva. Con los recursos menguando y la moral por los suelos, elaboramos un plan desesperado. Utilizaríamos lo que quedaba de nuestro equipo y explosivos para tenderle una trampa a la criatura, esperando acabar con ella de una vez por todas. La noche que pusimos nuestro plan en acción fue la más larga de mi vida. La espera, sabiendo que lo que venía podría ser nuestro final, puso a prueba cada fibra de mi ser. Cuando la criatura finalmente apareció, desatamos el infierno sobre ella. La explosión iluminó la noche, y por un momento pensamos que habíamos ganado, pero cuando el polvo se asentó, vimos que, aunque herida,
La bestia seguía con vida, su furia intensificada por el dolor. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. En medio de nuestra desesperación surgió un grupo de soldados, atraídos por el sonido de la explosión. Juntos, logramos abatir a la criatura de una vez por todas. La evacuación de nuestros heridos y la destrucción de todo indicio del proyecto fallido siguieron. Juramos guardar silencio sobre lo sucedido, conscientes de que revelar la verdad solo traería más preguntas sin respuesta. Años han pasado desde aquellos eventos en la selva de Dariel. Aunque he tratado de seguir adelante, las noches aún me traen recuerdos de esa lucha por la supervivencia, del terror que enfrentamos. Sé que hay cosas en este mundo, secretos oscuros y terribles, que están mejor guardados, esperando en la oscuridad. Y aunque nuestra historia nunca se cuente en los libros de historia, aquellos de nosotros que sobrevivimos, llevamos con nosotros la carga de aquellos días. Un recordatorio de lo frágil que es nuestra comprensión del mundo y de los horrores que se esconden justo fuera de nuestra vista.